Hay algo sagrado en las primeras horas del día. Un susurro tenue, como el de un jardín que se despierta con el sol. A menudo, en la rapidez del día a día, olvidamos que las tareas más simples pueden esconder una profunda sabiduría. Sin embargo, estas prácticas pueden convertirse en un ritual que conecta el cuidado del espacio con el bienestar interior. La historia que alguna vez leí me mostró cómo, al dedicar atención plena y respeto a estos gestos, no solo limpiamos nuestra casa, sino que también limpiamos y armonizamos nuestra mente y nuestro espíritu. En esa simple acción, se esconde la posibilidad de encontrar calma, orden y presencia en medio del caos. Hoy quiero compartir contigo 4 hábitos que transformaron mi forma de ver las mañanas. No son prácticas sofisticadas ni requieren nada más que tiempo, intención y respeto. Pero en su aparente sencillez, encierran una sabiduría profunda, la de vivir con presencia, con gratitud, con belleza. 1. Abrir puertas y ventanas con respeto, dejar que el día entre en casa y en el alma. Hace unos años, leí un libro japonés que no era particularmente famoso ni nuevo. No estaba firmado por ningún autor de renombre, y no tenía ilustraciones ni una portada llamativa. Era un texto sencillo, casi como un cuaderno de observaciones personales. Pero dentro de esas páginas encontré una escena que, desde entonces, no he podido olvidar. La describía una mujer que vivía en una antigua casa tradicional en las afueras de Nara, aunque bien podría haber sido en Kioto o en cualquier otro rincón sereno de Japón. No hablaba de grandes hazañas, ni de descubrimientos revolucionarios. Solo contaba lo que hacía cada mañana. Su relato comenzaba con una acción en apariencia simple: abrir puertas y ventanas al amanecer. Ella no se despertaba con el ruido de una alarma ni con prisa. Su despertar era silencioso y deliberado. Al levantarse, lo primero que hacía no era mirar su teléfono, ni dirigirse directamente a la cocina. Iba, en cambio, una por una, a las puertas y ventanas de la casa. Las abría lentamente, como si cada marco tuviera su propio tiempo, su propio ritmo. Lo hacía descalza, dejando que la planta de sus pies sintiera el suelo, y antes de abrir cada ventana se detenía un instante. Respiraba. Observaba el jardín. Escuchaba. Este gesto de abrir la casa al mundo no era una rutina cualquiera. Era un acto ceremonial, casi espiritual. Decía que, al hacerlo, sentía que saludaba al día, no como quien lo da por hecho, sino como quien agradece su llegada. Lo expresaba con una frase que aún recuerdo: abrir una ventana por la mañana es como inclinarse ante la vida y decirle: bien, acepto lo que traes. No hablaba de ventilar por higiene, aunque eso venía como consecuencia. Hablaba de algo más profundo, de airear el alma, de permitir que el primer aire del día se colara por entre los muebles, las plantas, las esquinas del suelo, y también entre sus pensamientos. Decía que en ese aire había algo nuevo, algo que no se podía atrapar ni embotellar, pero que lo transformaba todo. Me sorprendió la descripción de cómo la luz entraba en la casa, sin urgencia, como un huésped educado. Primero tímida, luego más segura, extendiéndose poco a poco por el suelo de madera, alcanzando las hojas del bonsái en la entrada, la tetera en la cocina, el tatami del salón. Todo parecía cobrar vida bajo esa claridad pausada. Y con esa vida, también venía una especie de paz. Lo que más me conmovió fue la idea de que abrir las ventanas era una forma de abrirse también por dentro. Porque no es fácil despertar y estar disponible para el mundo. Hay días en que uno se siente disperso, ansioso, cerrado. Pero este gesto sencillo puede tener un poder transformador. Como si al permitir que el día entre en casa, también permitiéramos que algo nuevo entre en nosotros. Desde entonces, confieso que adopté ese hábito. No de forma automática, sino con intención. Cada mañana, cuando despierto, lo primero que hago es abrir mis ventanas. Vivo en una ciudad distinta, en un apartamento moderno, sin jardines ni suelos de madera. Pero la esencia del gesto sigue siendo la misma. Me detengo unos segundos. Respiro. Miro el cielo, aunque esté nublado. Escucho los sonidos de la calle. Y durante ese breve momento, siento que algo se organiza dentro de mí. Como si todo lo demás pudiera esperar un poco más. Es como si al abrir las ventanas, me recordara a mí misma que todavía tengo espacio para lo nuevo. Que la vida, incluso en sus formas más cotidianas, aún tiene algo que ofrecerme.
que puedo empezar de nuevo. No es magia. No cambia el curso de los días como una varita mágica. Pero transforma el tono con el que empiezo. Y eso, para mí, ya es mucho. Hoy pienso que tal vez la elegancia de una vida plena no está en los grandes gestos, sino en esos pequeños rituales que repetimos cada día con conciencia. Abrir una ventana puede parecer algo trivial. Pero cuando se hace con respeto, con presencia, con gratitud, se convierte en una especie de oración sin palabras. Una forma silenciosa de decir, aquí estoy. Gracias por este nuevo día. 2. Lavar el rostro con agua fría, un acto de purificación y presencia. Hace unos años, mientras leía una recopilación de ensayos sobre rituales cotidianos en la cultura japonesa, me encontré con una escena que parecía arrancada del silencio de un jardín al amanecer. El autor hablaba de una costumbre que había observado durante un viaje prolongado a una aldea en las afueras de Nara, donde se hospedó con una familia de ancianos que vivía en una antigua casa de madera rodeada de cerezos y bambú. Lo que más le llamó la atención no fue la arquitectura tradicional ni la serenidad del entorno, sino un gesto que presenció cada mañana, el acto de lavarse el rostro con agua fría. La anciana de la casa, ya entrada en años pero de andar firme y mirada serena, comenzaba sus días caminando hacia un pequeño lavado de piedra ubicado en el jardín trasero. Sobre él reposaba un cuenco de cerámica cuidadosamente colocado la noche anterior, lleno de agua fresca recogida directamente de una fuente cercana. Con movimientos lentos y ceremoniosos, tomaba el agua entre sus manos ahuecadas y la vertía sobre su rostro, 3 veces. Siempre 3. No más, no menos. El autor confesaba que, al principio, pensó que se trataba de una costumbre práctica o incluso romántica. Pero con el tiempo comprendió que aquello no era una rutina de higiene, sino un acto de presencia. Una forma de saludar al cuerpo. De despertar el alma. De marcar el límite entre el mundo del sueño y el comienzo del día consciente. En la cultura japonesa, relataba, el agua no es solo un elemento físico, sino un símbolo espiritual. Está ligada al concepto de misogi, una práctica ancestral de purificación. En los templos sintoístas, los fieles se lavan las manos y la boca antes de entrar, como forma de limpiar no solo el cuerpo, sino también las impurezas invisibles del pensamiento o del ánimo. En ese sentido, verterse agua sobre el rostro con intención es una forma de decirle al espíritu, estás aquí, estás despierto, estás listo. El autor contaba que, con el paso de los días, comenzó a imitar aquel gesto. Al principio por curiosidad, después por necesidad. En lugar de dirigirse directamente al baño con el piloto automático encendido, tomaba un cuenco sencillo, lo llenaba con agua fresca y salía al jardín. Se agachaba, sentía la piedra fría bajo las rodillas, cerraba los ojos y dejaba que el agua cayera sobre su rostro. Decía que era como regresar al punto cero, como pasar por una puerta invisible entre el descanso y la acción. Y lo que más le impresionó no fue el efecto inmediato sobre la piel, sino sobre la mente. En esos breves segundos, todo parecía detenerse. No había pantalla, ni noticia, ni pendiente que pudiera entrar. Solo el frescor del agua, el sonido leve de las gotas cayendo, y la conciencia plena de estar vivo. Era un pequeño ritual, casi imperceptible, pero que redefinía todo lo que venía después. Cuando terminé de leer esa historia, me quedé un largo rato en silencio. Pensé en cuántas veces me había lanzado de la cama directo al caos, sin transiciones, sin respiros. Cuántas mañanas empezaban con pantallas y notificaciones antes que con contacto humano o interior. Y entendí, quizás por primera vez, que comenzar el día no es algo que sucede por defecto, sino algo que se construye. Desde entonces, aquella imagen de la anciana y su cuenco de agua fría me acompaña. No como una anécdota lejana, sino como una invitación constante. Porque lavar el rostro con agua fresca no requiere un jardín japonés ni una fuente natural. Basta con un recipiente sencillo, un poco de agua y la voluntad de estar presente. He conocido personas que practican algo similar, cada una con su propia versión. Algunos lo hacen frente a una ventana abierta, dejando que la luz temprana los bañe junto al agua. Otros colocan una pequeña vela encendida cerca del lavabo, como símbolo de despertar. Y aunque las formas cambien, el fondo permanece, la intención de detenerse, de comenzar de verdad, de no dejar que el cuerpo y el alma entren al día como quien cae por accidente. Quizás por eso esta práctica, tan silenciosa y humilde,
sigue viva en tantas casas japonesas y en tantos corazones que la han adoptado. Porque nos recuerda algo esencial, que despertar no es solo abrir los ojos, sino abrir la conciencia. Que cada mañana merece su umbral. Y que, a veces, una gota de agua fría sobre la frente puede ser más poderosa que el café más fuerte o la alarma más ruidosa. Hay gestos que nos devuelven a nosotros mismos. Y entre todos ellos, este es uno de los más puros. Porque no se trata de limpiar la piel, sino de despejar el alma. De entrar en el día no por obligación, sino por elección. 3. Preparar el desayuno como si fuera una ofrenda. En una de esas lecturas que dejan una huella sutil, encontré una descripción que me transportó a una mañana tranquila en una casa japonesa tradicional. Era un relato sobre el arte de preparar el desayuno, no como una simple rutina, sino como un ritual lleno de significado, delicadeza y respeto hacia uno mismo y hacia la tierra que nos da sustento. El escritor hablaba de una mujer mayor que vivía en una pequeña aldea, cuya cocina parecía un santuario. No había prisa, ni ruido, ni recetas complicadas. Más bien, cada alimento se convertía en un acto de cuidado y belleza. Se servía siempre un cuenco de arroz blanco, cocido a la perfección, acompañado por una pieza de pescado al vapor, suave y delicada. En la mesa no podían faltar los encurtidos, que brillaban con tonos ámbar y verde, y una sopa clara que emanaba calidez en cada sorbo. A veces, la comida se completaba con una rodaja de fruta fresca, simplemente presentada, pero de un modo que hacía evidente la intención detrás de cada detalle. Lo que impresionaba al lector no era la sofisticación ni la abundancia, sino la manera en que aquella mujer preparaba la comida. Movía las manos con lentitud, casi como si bailara en un espacio invisible. Cada movimiento parecía medido por un tiempo propio, una pausa que evitaba el desperdicio y la distracción. Los ingredientes no se tocaban al azar, cada uno recibía una atención especial, como si fuera un regalo de la tierra que merecía respeto. Más allá de la comida, la vajilla misma era parte del ritual. La mujer elegía con cuidado cuencos y platos, piezas únicas que parecían reflejar la estación del año o el ánimo con que despertaba. Podía ser un cuenco esmaltado en tonos terrosos en un día lluvioso, o una taza de cerámica liviana cuando la luz del sol parecía invitar a la frescura. No se trataba solo de funcionalidad, sino de crear un pequeño universo de armonía y belleza en cada mañana. El escritor preguntó una vez a aquella mujer por qué se tomaba tanto tiempo para preparar algo que parecía tan simple. La respuesta fue una lección en sí misma, porque es el primer acto de amor del día. Esa frase quedó grabada en la mente del lector. Porque en esa sentencia se concentraba todo el sentido de ese pequeño gran acto. El desayuno no era simplemente un combustible para el cuerpo, era una manera de agradecer, de conectarse con uno mismo y con el ciclo natural de la vida. Era un gesto consciente de respeto hacia el propio bienestar y hacia la generosidad del mundo. Al reflexionar sobre aquella historia, se comprende que este hábito trasciende las culturas y los tiempos. En la vorágine cotidiana, muchas veces nos olvidamos de honrar ese primer contacto con la energía del día. Desayunamos con prisa, frente a pantallas, en pie, sin prestar atención a lo que ponemos en el plato ni a cómo lo recibimos en el cuerpo. Pero pensar en el desayuno como una ofrenda invita a cambiar esa perspectiva. No se necesita un menú elaborado ni horas para dedicarle. Basta con una intención clara y un poco de dedicación. Puede ser un té servido en una taza especial, acompañado de una fruta cuidadosamente cortada. Puede ser una rebanada de pan artesanal con un poco de mantequilla, presentada con cariño. La clave está en el respeto y la presencia, en el acto de transformar un momento cotidiano en un espacio de cuidado personal. Este simple acto puede generar un efecto sorprendente en cómo se vive el resto del día. Sentarse a la mesa sin distracciones, saborear cada bocado con atención y lentitud, reconocer el origen de los alimentos y la energía que nos entregan, puede ser un ejercicio de gratitud y equilibrio. Nos invita a pausar, a conectar con el presente y a cultivar un amor amable hacia nosotros mismos. En realidad, este acto sencillo puede enseñarnos mucho sobre cómo vivir de forma consciente. Que no necesitamos esperar grandes momentos o circunstancias especiales para cuidarnos. Que la belleza puede encontrarse en lo cotidiano. Que el respeto hacia nosotros mismos comienza por esos gestos mínimos que hacemos sin que nadie nos vea. Por eso, cuando pienso en el desayuno como una ofrenda, imagino un momento sagrado,
una pausa que nos permite agradecer el regalo de un nuevo día y la posibilidad de llenarlo de significado. No es solo una comida, sino un acto de amor y reverencia, hacia la vida y hacia nosotros mismos. 4. Barrer el suelo como quien limpia el alma. En alguna lectura que guardo en la memoria, encontré un relato que hablaba sobre un ritual sencillo, cotidiano, pero cargado de una profundidad inesperada: barrer el suelo. Era una historia ambientada en una casa japonesa, donde cada gesto cotidiano se transformaba en un acto consciente, casi ceremonial. En esa casa, después del desayuno, cuando aún flotaba el aroma suave del té recién servido, la mujer que habitaba el lugar tomaba una escoba de bambú, aquella escoba simple y natural que no hacía ruido, y comenzaba a limpiar el suelo de madera. No había aspiradoras ni máquinas modernas. La escoba era la compañera silenciosa, la extensión de sus manos, la conexión entre su cuerpo y el espacio que la rodeaba. Lo que más llamaba la atención era la lentitud de sus movimientos. No barría con prisa ni desorden. Cada pasada de la escoba era firme, pero también suave, como si cada barrido representara algo más que hojas o polvo. Era como si, con cada movimiento, estuviera despejando pensamientos pesados, limpiando preocupaciones que la mente había acumulado, y dejando ir cargas invisibles. Comenzaba en la entrada de la casa, el lugar por donde el mundo exterior se encuentra con el refugio interior. Con paciencia y dedicación, seguía su recorrido por el pasillo, hasta que el barrido llegaba al umbral que daba al jardín. La danza de su cuerpo y la escoba era un gesto de respeto, un lenguaje sin palabras que armonizaba el espacio físico con el mundo interior. Esa escena me quedó grabada porque revela algo fundamental: barrer no era solo limpiar un piso. Era un acto de armonía y de conexión con uno mismo. En muchas tradiciones orientales, el orden del espacio que habitamos se refleja en el estado de nuestra alma. Un suelo limpio no es simplemente agradable a la vista o a la higiene, es un espejo de la calma interna, un reflejo del equilibrio que buscamos en nuestro día a día. El acto de barrer con la escoba de bambú, en ese relato, no generaba ruido. El silencio era parte del ritual, porque el silencio invita a la mente a serenarse, a dejar de lado el ruido externo y el tumulto interior. Barrer se convierte entonces en una meditación en movimiento, una forma de estar presente y de reconciliarse con el momento que transcurre. Al leer ese pasaje, comprendí que el gesto de limpiar el suelo puede ser un símbolo poderoso. Cuando barrer se hace con atención, sin prisa ni distracciones, es como si se limpiara no solo el polvo visible, sino también las tensiones internas. El espacio se libera y la persona que lo habita también. Este relato me llevó a pensar en mi propia forma de relacionarme con las tareas cotidianas. En cuántas ocasiones barrer, limpiar o simplemente ordenar se convierte en una tarea tediosa, en una obligación que queremos terminar rápido para seguir con lo que realmente importa. Pero cuando cambiamos esa mirada y vemos cada acción pequeña como una oportunidad para cuidar de nosotros y de nuestro entorno, todo cambia. En la práctica, cuando uno barre con esa intención, empieza a sentir una conexión distinta con la casa, con el tiempo y con uno mismo. La escoba rozando suavemente el suelo, la sensación del movimiento repetitivo, el cambio visible a medida que el espacio se limpia, todo se transforma en un momento de cuidado personal. Es un acto tangible de poner orden, no solo afuera sino también adentro. Además, el relato mencionaba que ese barrer con intención ayudaba a vaciar lo innecesario. No solo las partículas de polvo, sino también las preocupaciones, los miedos y todo aquello que nos pesa sin que lo notemos. En cada pasada, la mente puede dejar ir lo que no sirve, hacer espacio para la claridad, para la novedad, para lo que realmente importa. Hoy, pienso que incorporar un gesto así en la rutina diaria puede ser un regalo. No solo para la casa, sino para el alma. Barrer con atención, sin prisa, es una forma sencilla de meditación activa, un puente entre el cuerpo y la mente que abre camino a la calma. Cuando la escoba toca el suelo con suavidad y ritmo, no solo cambia el ambiente, también cambia la manera en que nos sentimos. El día parece asentarse con más claridad, y uno puede empezar a andar por el mundo con más ligereza y armonía. En ese pequeño acto cotidiano, que a simple vista podría parecer trivial, hay una invitación profunda, a ser más conscientes, a vivir con intención y a encontrar belleza y serenidad en lo simple. Así que, la próxima vez que barre tu casa o limpies tu espacio, recuerda esa historia. No es solo polvo lo que se va, es un acto de cuidado, una limpieza del alma que abre espacio para que la vida fluya con más claridad y tranquilidad.
Muchas personas buscan rutinas milagrosas para tener mañanas productivas. Pero lo que aprendí es distinto. Una elegancia que no dependía de lo que tenía, sino de cómo lo hacía. Abrir la casa con respeto, lavar el rostro con presencia, preparar el desayuno con amor, barrer con intención, eran hábitos sencillos, casi invisibles. Pero en ellos estaba contenida una filosofía profunda, la de vivir cada momento con gratitud, con belleza, con alma. Hoy, muchos años después, entiendo que esos hábitos no solo me enseñaron a vivir mejor las mañanas. Me enseñaron a vivir mejor la vida. ¿Y tú, cómo estás comenzando tus días?